Vamos, ¿tienen sus Biblias allí para poder? Vamos a estar leyendo todo el Salmo 32 en esta mañana. Y vamos a estar explorando este detalle del silencio que sofoca la verdadera felicidad. Ahora me pregunto yo, esta es una pregunta un poco tonta quizás, pero ¿cuántos quieren ser felices? ¿Sí? ¿Hay alguien que le gusta estar amargado, triste? No, ¿verdad? La mayoría creo que no les gusta estar ni enojado, ni amargado, ni triste, ni todo lo demás. Sin embargo, hay cosas que hacemos que no nos llevan a la felicidad. Hay cosas que hacemos que no nos ayudan a avanzar hacia eso. Y hoy quisiera explorar con ustedes, a partir de este pasaje de la Biblia, cuáles son los pasos, cuáles son las formas en las que podemos buscar la gracia del Señor para la felicidad. Vamos a leer una vez más este pasaje. Salmos 32:1. ¿Están allí conmigo? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra bienaventurado? ¿Alguien? Un sinónimo para la palabra bienaventurado. No es una pregunta retórica, quiero que participen conmigo para que no nos aburramos. Dichoso, ¿ok? ¿Qué otra palabra podríamos utilizar para la palabra bienaventurado? ¿Ah? Feliz, dichoso, ¿ok? ¿Alguien más tiene otra palabra que le viene a la mente? Cuando usted lee la palabra bienaventurado, ¿qué se imagina? Gozoso, alegre, ¿qué dijo, hermana? Bendecido, excelente. Todas estas palabras son buenos sinónimos de la palabra bienaventurado. Y me gustó la palabra que dijo el hermano Milton, gozoso, feliz. Porque cuando uno recibe una bendición, cuando uno está dichoso, cuando uno es bienaventurado, uno tiene la bendición de Dios y por lo tanto está feliz. Y por eso el título del mensaje es el silencio que sofoca la verdadera felicidad. La dicha que viene aquí. Dicha de recibir perdón. Vamos a leer el versículo 2 que también repite lo mismo. Muchas veces en los salmos ustedes van a ver repetición porque era una herramienta poética de la escritura hebrea. Repite lo mismo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la bienaventuranza? Este término tan especial de la bendición. Porque el mundo hoy en día nos ofrece muchas versiones de felicidad. Dicen, si tú eres famoso, vas a ser feliz. ¿Sí? Entonces tú ves ahí los influencers con sus videos, vengan, acompáñenme a hacer, yo no sé. Dice que si tienes carros, casas, dinero, vas a ser feliz. Pero ¿dónde dice la palabra de Dios que está la felicidad, la dicha, el gozo? Cuando Dios nos perdona. En otras palabras, podríamos decir, estos dos versículos dicen lo siguiente: la verdadera felicidad está en aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cuyos pecados están siendo cubiertos. La verdadera felicidad del hombre está en que el Señor no imputa su pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. En resumen, la verdadera felicidad está en tener una buena relación con Dios. ¿Amén? ¿Podemos decir eso? Si tenemos una buena relación con Dios, tenemos la felicidad, la dicha, la bienaventuranza. Pero ¿qué se señala aquí como un problema en la relación con Dios? Y esto creo que no solamente se señala aquí, sino en toda la Biblia. ¿Qué fue lo que dañó la relación que tenía Adán y Eva con Dios? El pecado. ¿Qué fue lo que separó en el momento en el que Cristo toma nuestros pecados en la cruz? Recuerdan que Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué dice? ¿Qué fue lo que separó a Cristo del Padre? El pecado. Entonces, este problema del pecado es la amenaza principal
a nuestra felicidad, a nuestra relación con Dios. Si yo cuando estoy con Dios soy feliz y el pecado me separa de Dios, entonces el pecado es ese obstáculo, es ese problema. Ahora, ¿cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios después de haber equivocado? Digamos que el niño hace algo que el papá le dijo que no haga. Y ahora el papá está molesto, está decepcionado. ¿Por qué hiciste eso, hijo? ¿Por qué tenías que hacer? Si te dije que no lo tocaras, mira, y ahora lo rompiste. ¿Qué hace el niño? Pedir perdón. Mi hijo, el mayor, David, yo no sé dónde lo aprendió, pero él ha agarrado esta manera de disculparse de todo. Dice, y hace así, yo no sé dónde rayos, perdón, I'm sorry. Y hace la carita así de ovejita, de yo no fui. Y yo digo, tremendo degenerado. ¿Quién lo enseñó? Como dijo Juan el Bautista a los fariseos, manada de víboras, ¿quién los enseñó a huir del castigo? Porque cuando hace esa cara, pues ya como que uno le da lástima castigarlo. Pero obviamente, como todo buen niño, pide perdón y al rato, ¿qué está haciendo? Lo mismo que se le dijo que no hiciera. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre pedir perdón y ser perdonado. Hay una diferencia entre tratar de ser reconciliado con Dios, sabiendo personalmente que Dios nos ha perdonado, y simplemente tratar de huir de las consecuencias. Y es donde viene la confesión. ¿Se recuerdan cuando hablamos sobre la oración? Que la confesión era uno de los pilares de la oración. Y es que allí es donde está esa es la línea entre el que está feliz y el que está contento. Yo puedo estar contento, ya estoy bien, estoy aquí, estoy con salud, tengo esto. Y está la persona que tiene gozo, que tiene una felicidad verdadera, que le está yendo mal, dicen en mi país, como los perros en misa, y sigue en gozo, en victoria, porque tiene una relación buena con Dios. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Job. Job le estaba yendo muy mal y su esperanza seguía estando puesta en Dios. ¿Eso es masoquismo? ¿Eso es querer sufrir, disfrutar de? No, eso es saber que mi conciencia está clara y no depende de las cosas. Y eso proviene, el primer punto, vamos a volver al versículo 1 porque menciona una palabra importante, la palabra transgresión. Cuando digo transgresión, ¿qué les viene a la cabeza? Transgredir la ley. ¿Qué significa eso? En términos normales. ¿Una transgresión qué es? Hacer algo que me dijeron que no hiciera. ¿El límite de velocidad cuál es? En la 50. 55. Si yo voy a 70, ¿qué estoy haciendo? Transgrediendo la ley. Comienza allí. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, rebelión, ruptura de la relación con Dios, le ha sido perdonada. Y no es tanto una ruptura, no es tanto el desobedecer un límite de velocidad, sino es una rebelión en contra de Dios, en contra de nuestro Creador, en contra de nuestro Redentor. Por eso, la primera palabra que se menciona, que tiene que ser perdonada, es la transgresión, porque es el pecado que yo cometo directamente contra alguien. Si yo he pecado contra Dios, ¿recuerdan el hijo pródigo que dice? Padre, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Porque conlleva culpa, un castigo, el alejamiento eterno de Dios. Mucha gente, estábamos hablando ayer, ¿se recuerdan? En el estudio sobre la perdición eterna y que si va a haber una segunda oportunidad para los perdidos. Y hay quien dice, no, que Dios ama demasiado a la persona, no los puede votar. Pero y es que si yo elijo el pecado, estoy eligiendo estar alejado de esa persona. Si yo elijo herir a alguien, si yo elijo rechazar su perdón, esa persona no me va a obligar a estar de vuelta con ellos, porque yo los he rechazado. Dios no va a obligar a las personas a ir al cielo si las personas no quieren de Dios. Y ese es el problema de la transgresión, que es un ataque directo en contra de Dios. Pero, ¿qué dice David? El que escribe el Salmo. Bienaventurado, bendecido, cuya transgresión ha sido perdonada. El que ha restaurado su relación con Dios. Y es especial que David lo diga, porque David escribe este salmo, se cree, después de su pecado con Betsabé. ¿Ustedes se recuerdan de la historia de Betsabé? ¿Qué hizo David? No fue a la guerra como debía ir, como líder del pueblo. Se queda en su casa, vagueando, como diría mi madre,
taller vacío, no, mente vacía, taller del diablo, ¿no? Se pone a mirar, ve a una mujer y en lugar de cerrar los ojos, de irse en otra dirección, se queda observándola, la desea, la manda a llamar, comete adulterio con ella, luego manda a matar al marido. ¿Podríamos decir que David transgredió la ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se equivocó David? Claro que sí. Metió las de caminar completa. Pecó completamente. Pero noten lo que él dice. Bienaventurado, gozoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Toma un matiz distinto cuando sabemos que el personaje, el autor, está hablando de su experiencia propia. No está diciendo, sí, Dios perdona y es una bendición recibir el perdón. No dice él, yo bienaventurado de mí, que he sido perdonado. Él habla con el gozo de su corazón. Señor, gracias porque tú me has perdonado. Ahora utiliza otra palabra. Cubierto mi pecado. Significa lo mismo, ¿verdad que sí? Pero también hay otra definición en la Biblia para pecado. Pecado puede ser la transgresión de la ley o también fallar. Porque hay pecados de comisión, o sea, los que yo hago, y hay pecados de omisión. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Han escuchado de eso? Del pecado de comisión y el pecado de omisión. ¿Sí lo han escuchado? Santiago lo menciona de otra manera. El bien que sé hacer y no lo hago. Eso es pecado también. Por ejemplo, yo veo a una persona lastimada, herida, y hago lo que hizo el sacerdote o el levita en la historia del samaritano. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita en la historia del samaritano? ¿Quién se recuerda? Pasaron de largo. ¿Pecaron? ¿Por qué si ellos no le hicieron nada al pobre hombre? Pero fue justamente eso lo que les cuenta como pecado. En que sabían que tenían que hacer el bien al prójimo y se hicieron los locos. Eso no es mío. Y miren, yo que me creo muy vivaracho, ¿no? Muy vivo. Yo a veces he justificado mi inacción diciendo, no es none of my business. No es mi problema, no me compete. Y me lavo las manos como Poncio Pilato. ¿Hey? Cada uno toma sus decisiones, cada uno es responsable por su vida. Pero aquí también necesitamos, y este también puede ser un obstáculo para la verdadera felicidad. Esta palabra aquí, pecado, hamartía en el griego, significa errar el blanco, fallar en cumplir. Mientras que transgresión es quebrar la ley de Dios, pecado se refiere al no hacer, al no amar a Dios, al no amar a los demás. Y David por eso utiliza dos palabras diferentes para señalar las dos fases del pecado. Dios nos perdona y recibimos la bendición cuando Dios perdona lo que hicimos, pero también cubre nuestro pecado, cubre también lo que no hicimos. No amaste a tu enemigo, no perdonaste a la persona que te hizo mal. ¿Se recuerdan la parábola del siervo que no perdonó? A él se le perdonan 10,000 talentos, trillones de dólares. Y él luego va y no quiere perdonar al otro. ¿Y qué le pasa? ¿No quieres perdonar? Tú vas a la cárcel. Esa es nuestra condena. El Padre nuestro que dice, Señor, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y si nosotros no perdonamos? Si fallamos en hacer el bien que sabemos hacer, entonces Dios no perdona nuestros pecados, según el Padre nuestro. Y por eso necesitamos, por eso tan bonito el gozo del pecado cubierto. Cuando fallo yo en hacer el bien, no solamente Dios perdona lo malo que hice, sino también perdona el mal de no hacer. Anoche hablamos sobre la parábola de Cristo en Mateo 24, creo que es, 22, 25, ya se me olvidó. En Mateo, al final de Mateo, sobre las vestiduras de justicia, las vestiduras de bodas. Y esto es lo bonito. Por eso David utiliza la palabra cubierto. Porque Apocalipsis 3 dice que lo que hacemos son trapos de inmundicia. ¿Recuerdan Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea, que estás pobre, ciego y desnudo? Por eso tenemos que ser cubiertos con la gracia de Dios. Así como el pecado lleva a la culpa, la vergüenza, la desgracia y la humillación, la Escritura dice que Dios cubre nuestra desnudez, nuestra vergüenza y nos viste de gloria. Amén.
Ahora, hay una cosita más que Pablo, quiero decir Pablo, estoy hablando de David. David quiere decir en el versículo 2, menciona una vez más la bienaventuranza y ahora utiliza una palabra diferente. Primero utilizó transgresión, que transgresión es hacer el mal. Después utilizó pecado. Pecado, o sea, no lograr, no alcanzar el blanco. Y aquí utiliza la palabra iniquidad. Again, estamos hablando de un idioma antiguo. En los términos de hoy, ¿cómo usted entiende la palabra iniquidad? Porque si no entendemos la Biblia, entonces su mensaje nos pasa por arriba. Quiero que entendamos este pasaje. Ahí, cuando lo vayan marcando, pueden marcar el sinónimo al lado. Dijimos, transgresión es pecado de comisión. La otra palabra es pecado de omisión, lo bueno que no hago. ¿Qué significa iniquidad? Dígame. Usted lee la palabra iniquidad y ¿qué entiende? Maldad. Si yo digo la palabra maldad, ¿qué es eso? Es algo que yo soy. La palabra iniquidad aquí no señala ni lo que hago ni lo que dejo de hacer, sino lo que soy. ¿Usted alguna vez ha conocido a una persona malvada que se le ve en la cara que es malo? ¿Sí los ha visto? ¿O le ha visto cara de malo a alguien que se le viene acercando así con una cara diabólica? No ha hecho nada todavía, pero uno ya sabe, esta persona no es buena. Eso se llama iniquidad, maldad. En otras palabras, es nuestra naturaleza, nuestra inclinación, nuestro hábito de pecar. Que no hayamos hecho nada todavía no significa que no es el mal, no está dentro de nosotros. Pablo lo menciona, que dice, hey, con mi corazón yo quiero servir a Dios, pero mis miembros, mi carne me lleva al pecado. Eso se llama iniquidad. En otras palabras, el sinónimo de iniquidad es naturaleza pecaminosa. Pablo, sigo diciendo Pablo, bendito. David dice, Dios perdona la transgresión. Dios cubre mi pecado, lo que no hago bien, y también no me culpa, me limpia por mi maldad. Amén. Qué hermoso que Dios cubre todos nuestros pecados, lo malo que hacemos, el bien que dejamos que hacer y nuestras inclinaciones. ¿No le ha pasado a usted que a veces ve a alguien y le cae unas ganas de decirle cosas, de sacarle todos los dedos, de, no sé, ¿no le ha pasado? ¿Será que yo soy el único aquí malvado? ¿Ah? A mí hay gente que me saca del paso. Hay gente que me saca del paso, bueno, como dijo la hermana Jessica, bueno. Y por eso es que Dios tiene que cubrir nuestra maldad. Él no toma nuestra maldad en cuenta. David sabe que no es suficiente que nuestra transgresión sea quitada y nuestra desnudez sea cubierta, porque somos personas torcidas, malvadas, y necesitamos ser restaurados, reconciliados y enderezados. Y eso es lo que hace el Señor. Él perdona, Él cubre y nos declara justos. Y lo más bonito es que Él no lo deja en manos de hombres. Él no dice, bueno, ya te perdoné, ya te cubrí, ahora enderézate tú. Cambia, deja tus malos deseos. No, sino que Él, a través de su Espíritu Santo, hace la obra. Todo el que viene a Él y confiesa los pecados, el Señor los declara justos, nos purifica, nos cambia. Amén. A veces no experimentamos el gozo del perdón porque no hemos recibido ese perdón, no hemos visto qué tan malos somos. Pero muy bien, aquí dijimos ya las tres partes del perdón de Dios. Pero ¿para quién es esta felicidad? ¿Quién tiene esta felicidad? Bueno, bienaventurado el hombre, la mujer, la persona que viene al Señor. El cristiano debería tener toda esa felicidad. El cristiano debería ser una persona bienaventurada. Después de todo, ¿no vinimos a Jesús? ¿No lo declaramos Salvador de nuestro corazón? Entonces, ¿por qué hay cristianos amargados? ¿Por qué hay cristianos que no son bienaventurados, que no han experimentado ese gozo, esa dicha? ¿Qué pasó allí? ¿Será que la palabra no es solamente bienaventurado el hombre que cree en Dios, sino el que confiesa? Noten eso.
no es automático que yo vine a Cristo y listo, ya estoy bien. Porque Judas fue discípulo de Jesús. ¿Y qué le pasó? ¿Fue transformado? Parece que resistió, encubrió, no fue transformado completamente. Y aquí no se está hablando solamente de nuevos conversos, no se está hablando solamente de personas que acaban de pecar, sino también se está hablando de nosotros, los que hemos estado por mucho tiempo. Y sé que se está hablando también de los que conocen de Dios. ¿Por quién lo escribió? Lo escribe David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que conoce de Dios, que ha escrito cantidad de salmos. Y sin embargo, él dice, hey, yo también necesito el perdón de Dios. Vamos a ver el versículo 3. ¿Por qué lo señala como una necesidad? Vamos a leer. Dice, mientras callé. ¿Quién está hablando allí? David. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué calló él? ¿Qué silenció? El pecado. ¿Se recuerdan de lo que pasó después de que David se acuesta con Betsabé y la embaraza? ¿Qué hace David? ¿Confiesa sus pecados? No. Trata de encubrirlos. ¿Qué es lo que hace? ¿Se recuerdan? Cuéntame la historia, para asegurarme que todos lo sabemos dónde está la historia. Manda a llamar al marido, le dice, ve, acuéstate con la esposa, y el marido es tan fiel que dice, no, si mis compañeros los soldados están en el campo, yo no me voy a ir a acostar con mi esposa. David trata luego de emborracharlo, lo trata de entorpecer, y le dice, dale, ve con tu mujercita. Y aunque está borracho, Urías dice, no, yo soy fiel, yo soy leal a mis compañeros. ¿Qué pasa al final? David lo manda a matar. Y después de matarlo, se casa con la mujer. ¡Qué bonito! ¿Qué hizo? Cayó su pecado. Este no era un nuevo creyente. Esta era una persona dedicada a Dios, que conocía a Dios. Y por eso señala, dice, bienaventurado el hombre que confiesa, porque no es suficientemente conocer a Dios, no es suficientemente adorar a Dios. David sabía, porque él lo experimentó, que hay un engaño mortal y devastador para el creyente, y es el pecado oculto. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Sufría todo el día. La verdadera felicidad está para la persona que está perdonado, cubierto y justificado. No para el que dice, no, yo no tengo culpa, yo soy justo. La lección esta semana hablaba sobre el cobrador de impuestos y el fariseo, ¿no? Y el fariseo decía, yo estoy bien, gracias Señor, porque yo no soy como la chusma. ¿Por qué? Porque se creía bueno, se engañó, como dice el dicho, se terminó creyendo su propia mentira. Hay gente que pretende ser algo tanto tiempo que se terminan creyendo de que, verdad, ellos son la última Coca-Cola del desierto. Ay, mira qué bien soy, qué bueno soy. No como estos otros pecadores. Pero por eso el versículo 2, discúlpeme que te estoy dando para adelante y para atrás. Por eso hay que tener la Biblia. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Este es el problema. Esto es lo que bloquea muchas veces que tengamos el gozo del perdón. Porque nos engañamos de que yo ya vine a Cristo. Ya yo estoy en la iglesia, o sea, ya no soy como los demás. Entonces yo estoy bien, ellos están mal. ¿Quién necesita la salvación de Cristo? El pecador, ¿no? Los de afuera, el mundo. ¿Pero eso es cierto? ¿Eso es totalmente cierto? No. Yo también necesito el perdón de Dios. Y por eso David dice, no podemos engañarnos pensando de que estamos bien. Porque mientras guardamos silencio, el pecado nos destruye. Hace como 40 años, por allá en el área de Boston, una historia muy triste salió en un periódico. Un niño, un jovencito de high school, se ahogó en un laguito de esos de golf. Ustedes sí han visto que el golf, la gente rica que juega golf, tienen como laguitos, ¿verdad? El muchacho se ahogó allí.
junto con otros, y estaba, o sea, en presencia de unos compañeros de él. Trabajaban ahí en el country club y el muchacho se ahogó. La policía obviamente entrevistó a los muchachos que eran testigos. Y los muchachos dijeron, no, fue un accidente. Él se metió a nadar y se puso a jugar como que se estaba ahogando. Y nosotros pensando que era broma, lo dejamos ahí. Cuando nos dimos cuenta, ya se había muerto. La policía cerró el caso, dijeron, bueno, muerte accidental. Pero con el paso del tiempo, algo muy curioso comenzó a ocurrir. Los muchachos que habían sido testigos comenzaron a tener traumas. Uno ya no podía ir a la escuela, el otro no podía ir al trabajo, el otro se enfermó tanto que tuvieron que internarlo en un hospital mental porque no podía. Tan impactante había sido la pérdida de un amigo, la muerte accidental de ese compañero. 2 años después del incidente, se reveló que uno de los muchachos había empujado al niño que se murió. Uno de los 3 que habían sido, según testigos del accidente, había sido el que lo había empujado. Y los otros 2 trataron de tapar la historia. No, que el muchacho, no se cayó, lo empujaron. Obviamente el muchacho que confesó finalmente, lo hizo porque la culpa era demasiado grande. Él había matado a su amigo y se había escapado durante 2 años diciendo que había sido accidental, hasta que hubo un punto en que no pudo resistir más. Y es que hay un trauma mental, emocional, cuando tratamos de escondernos. ¿Ustedes no han visto a un niño cuando pretende mentir? Aquí la mayoría tienen hijos y saben que tienen signos físicos de que están mintiendo. A uno se le mueve un ojito, esconden las manitos, se le llena, se le ponen rojitos los cachetes, ¿no? Los padres saben que hay, le dicen tells en inglés, hay cosas, señales de que están mintiendo. Y uno quiere hacerse el loco, ¿no? No, yo, no. Pero aún hasta el adulto le sube la voz, le suda la frente, comienzan a mirar para otros lados. Están mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo lo delata a uno? Porque es que no fuimos creados para mentir. Fuimos creados para estar en una relación abierta y transparente con Dios. Y nuestro mismo cuerpo sabe, esto que estamos haciendo está mal. Pero ¿qué hizo David? David igual intentó mentir. Vamos a avanzar. Y mientras él trataba de encubrir, una de las consecuencias era el sufrimiento físico. Pero eso no fue todo. El versículo 4 sigue diciendo: de día y de noche se agravó sobre ti mi mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba literalmente sufriendo físicamente. ¿Por qué sufrió tanto David? Estamos hablando que David sufrió casi 1 año escondiendo su pecado. ¿Por qué sufrió tanto David? Porque él pensó que podía esconderse de Dios. Igual que Jonás, igual que todas aquellas personas en la Biblia que han intentado huir de Dios. ¿Se puede huir de Dios? ¿Podemos esconder nuestro pecado? No. ¿Y entonces para qué se intenta? ¿Por qué el niño manchado todo de chocolate dice, yo no fui, mami? Yo no fui. ¿Ah? ¿Hay algún tipo de emoción? Yo creo que es porque nuestra sociedad nos ha pintado una imagen sobre lo que debemos ser. Y cuando hablo de sociedad no solamente estoy hablando del mundo, sino nuestra comunidad cristiana aquí. Pretendemos que podemos vivir la vida bien. Papi, ve para allá, mi corazón. Ve con mami, ¿ok? Gracias. Pretendemos de que estamos bien. Si yo vengo a la iglesia, si yo canto, si yo oro, si yo leo la Biblia, estoy bien. Y mientras que yo haga eso, la gente va a ver en mí un buen cristiano. Entonces, si la gente ve en mí un buen cristiano, estoy bien. ¿Notan cómo vivimos es para la imagen de las personas? ¿No les ha pasado? Bueno, esto me pasó a mí aquí en Estados Unidos, que yo veía gente con sus carros
rines bien grandes, el sistema de sonido, el carro bien bonito, bien limpiecito, y luego ves dónde se parquea ese carro y es una rancha, es una posilga. ¿Sí lo han visto? Hay gente como que de cierta, no sé, hay como un patrón de gente que tienen ese tipo de carros y las casas bien cochinas. ¿Sí? ¿Sí saben de quién me refiero? Ah, muy bien. Todos sabemos. No es racismo, es notar patrones. ¿En qué ganan esa gente en pretender una cosa cuando están arrastrados? Veo yo a la persona que anda siempre con el iPhone más nuevo. Y digo yo, ¿para qué rayos andas tú con el iPhone más nuevo y luego no tienes ni para pagar la renta? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la imagen de lo que presentamos al mundo es lo más importante. Y lo mismo le pasó a David. Traigo estos ejemplos porque es algo común que vemos en nuestra sociedad. O sea, pretendemos, mientras que yo tenga esto, mientras que yo haga aquello, mientras que yo parezca ser un buen rey, no me voy a casar con Betsabé mientras Urías esté vivo. Pero ahora que está muerto, ya, ahora sí puedo meterme con esta mujer. La tecnicalidad, o sea, el mantener una buena imagen. ¿Para quién es la imagen? ¿A quién estamos engañando? Teniendo una yarda bien bonita, cuando nuestro corazón, nuestra vida interna está destruida. Y por eso en otro salmo David dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, porque allí es donde viene el sufrimiento. Su energía de día y de noche se secaba a causa de su pecado. Él sentía, y algo curioso, dice: tu mano se agravó sobre mí. Él sentía esa culpabilidad de no poder mirar a Dios a la cara. Yo me imagino cómo David tiene que haber andado ese año más casi que pasó adorando. Se sentaban en el trono sabiendo que él era un pecador, juzgando a otras personas. Iba a la iglesia a adorar y oraba con los demás, y siendo rey todo el mundo lo miraba a él, y él ahí adorando, dando su ofrenda, yendo ante Dios, cuando en su corazón había pecado. ¿Se imaginan la culpabilidad de eso? Y por eso él dice: Señor, he sufrido tratar de darte la cara, pero no poder mirarte a los ojos de la vergüenza. Y por eso los primeros versículos son tan importantes. Vamos a seguir avanzando. El versículo 5. Y aquí es donde cambia entonces. Él dice: es muy bonito estar limpio antes de Dios. Yo estuve sucio. Yo me escondí. Yo pretendí solamente sanear mi imagen. Pero mi corazón, en la profundidad de mi alma, estaba mal. Y mi cuerpo mismo atestiguaba de que estaba escondiendo mi pecado. Pero el Señor no dejó a David. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Porque el Señor no nos deja nuestro pecado. No nos deja escondernos. Nos busca huyendo de Tarsis. Nos busca en el jardín. Nos busca en donde quiera que estemos. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí, Jonás? ¿Dónde están Adán y Eva? Y lo buscó a David. ¿Se recuerdan cómo Dios revela el pecado de David? ¿Se recuerdan de la historia? Utiliza a una persona, a un profeta llamado Natán, que viene ante David y le cuenta una historia. Le dice: habían dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, muchas ovejas. El pobre solamente tenía una ovejita. Pero el pobre amaba esa ovejita, la tenía en su casa como una mascota, era miembro de su familia, comía de su mesa. Vino a visitar al hombre rico una visita. Y el hombre rico, en lugar de agarrar todas sus ovejas y matar una ovejita para darle a su amigo, agarró la ovejita del pobre, la única ovejita que tenía. ¿Y se recuerdan cómo respondió David? ¿Qué le dijo David a Natán cuando escuchó esa historia? ¡Ah! ¡Hay que hacer justicia! Ese hombre tiene que morir y tiene que devolver 4 veces lo que robó. David, con su imagen de justo, con su imagen de que era bueno, de que había que hacer justicia. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Se recuerdan lo que le dijo Natán? La frase que lo desarmó: tú eres ese hombre.
Tágata. Knockout. ¿Por qué? Mi pecado te declaré. Y es cómico. Es cómico que David dice, mi pecado te declaré. Porque sabemos que David no declaró ningún pecado, sino que Dios lo señaló y le dijo, tú eres un falso sinvergüenza. Y es lo hermoso de cómo Dios nos habla. Él sabe que estamos sufriendo cuando escondemos nuestro pecado y entonces nos dice, no, yo no te voy a dejar vivir infeliz. Observa. Ahora, hoy nosotros no tenemos a Natán para hablarnos, pero ¿cómo Dios nos señala nuestro pecado? ¿Le ha pasado alguna vez que usted siente la voz de Dios señalándolo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo revela Dios nuestro pecado? Simple, a través de su palabra. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante estar en una comunidad cristiana. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. I'm sorry, what? Tú eres cristiano, tú crees en Dios, pero tú no vas a la iglesia. Y entonces, ¿cómo Dios te puede hablar a ti? ¿Cómo te va a señalar Dios los lugares en los que tú estás escondido? En los que tú te estás engañando. ¿Cómo puedes escuchar de Dios si no estás atento a su voz? Y es que ahí es donde está la convicción genuina, que lleva a una confesión sincera. Dice, ya cuando me agarraste, ya no te descubrí mi pecado. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y eso es lo bonito. A diferencia de un padre, y yo, honestamente he estado batallando con este concepto. Yo quiero educar a mis hijos bien. Y una de las formas en la que uno educa a los hijos es con el temor de Jehová, ¿verdad? Enseñarles a que si te portas mal, te va a ir mal. Pero ¿qué pasa si el hijo tiene tanto miedo del castigo de que no se sienta en confianza a venir a decirle lo que hizo? Eso no es positivo, ¿verdad? Si mi hijo hace algo mal, se mete en problemas y no tiene la confianza de venir a mí, sino que me tiene miedo, ¿soy un buen padre? ¿Soy una buena madre? Si no tengo la confianza con mis hijos de que ellos me cuenten lo que hicieron. Y ahí está el dilema. Y por eso lo hermoso de ver a Dios como nuestro Padre. Porque ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo castiga a Dios? ¿Cómo educa Dios a sus hijos? Tampoco se pasa del otro lado de, no, ay niño, tú haz lo que tú quieras. No. No estamos hablando de libertinaje, pero sí estamos hablando de un padre que perdona. Un padre que está presente para ayudar. A la vez que el hijo reconoce su maldad, reconoce su pecado. Si venimos confesándonos a Él, confesando nuestros pecados específicos, transgresiones, maldad, pecado, Dios nos perdona. Y a veces hay que pedirle perdón a personas en específico, porque no solamente pecamos contra Dios, sino contra otras personas. Pero si pedimos perdón, hay un pasaje muy bonito que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿saben cómo termina ese versículo? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo bonito del versículo 5. Dice, tú perdonaste mi pecado. Y ese es el hermoso clímax de esta confesión de David. Dice, Señor, tú perdonaste mis pecados. Es ese perdón y la gracia que cambia la vida, lo que entusiasma a David a contarles a otros sobre su pecado. No se trata sobre un simple conocimiento intelectual del perdón, sino sobre la experiencia personal y espiritual de ser perdonado, aceptado, reconciliado, justificado y ahora estar en paz con Dios. Le pregunto, mi hermano, ¿dónde se encuentra la verdadera felicidad? Si todos queremos ser felices, ¿dónde se encuentra la verdadera felicidad? Ya no podemos responder simplemente en Cristo, sino estar a cuentas con Dios.
Por eso dice el dicho, que te agarre confesado. ¿Sí han escuchado ese dicho? ¿Qué significa eso? Que estemos a paz con Él. Y por eso luego en el versículo 6, los últimos 2 versículos de este pasaje, David se regocija en Dios. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. ¿De qué está hablando aquí David de inundación? De la culpa, de la persecución de una conciencia culpable. Él dice, si yo estoy a bien contigo, no importa lo que pase, ni las poderosas aguas no temerán, no me alcanzarán porque tú me has perdonado. Cuando Dios quita nuestra transgresión, cubre nuestro pecado de desnudez y nos considera justos, nos hace justos a pesar de nuestro carácter torcido y perverso, solamente podemos declarar, bienaventurado el hombre que está en paz con Dios. Y ustedes dirán, pastor, ¿no estábamos haciendo una serie sobre ser pacificadores? ¿Sobre hacer la paz con los demás? Pues sí. Pero ¿qué creen? No podemos hacer la paz con nuestros enemigos, no podemos buscar la paz, no podemos ser agentes de paz si nosotros no estamos en paz con Dios. Y por eso es tan importante hablar sobre el pecado y el pecado oculto. Porque yo también tengo pecados ocultos. Diría yo que yo soy un escondedor de pecados profesional. Después de todo, soy el pastor. Yo tengo que pretender que estoy bien. Me pagan por venir aquí y predicar, aunque yo no soy perfecto, aunque yo también me equivoco, aunque yo pierdo la paciencia con mis hijos, me enojo con mi esposa, soy vago y irresponsable a veces. Todos nosotros, o sea, yo hago este ejemplo no para que diga, ay, qué pastor más sinvergüenza, no, sino para que entendamos y hagamos conciencia de que si yo estoy mal, ¿cómo estamos los demás? Este mensaje no es para las personas que no se han bautizado, para los pecadores, los apóstatas. Este mensaje es para todos nosotros. Pero no sirve de nada que escuchemos sobre la reconciliación de David si no hacemos conciencia de dónde estoy yo. Si, como decía la lección, si nuestro enfoque es la aprobación del hombre para nuestro orgullo, en lugar de buscar la aprobación de Dios, no experimentaremos el gozo de su salvación. El versículo 7 y lo que habla sobre el refugio, el cuidado en la angustia, la liberación, todo eso no se experimenta sino solamente cuando estamos a cuentas con Dios, cuando hemos confesado nuestros pecados sinceramente y hemos recibido ese aliento y ese perdón. Entonces podemos darlo a los demás, entonces podemos buscar la paz, entonces podemos tener un testimonio poderoso. El mundo no le interesa saber sobre Dios. Espero que todos entendamos eso. A la gente, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, nuestros compadres en el trabajo, no le importa saber de Dios, porque Dios está allá, en el cielo. A ellos les interesa saber es lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Si tú tienes paz, si tú estás a cuenta con Dios, si tú tienes ese gozo y esa bienaventuranza, entonces se interesarán en saber qué es este Dios que perdona, que cambia, que da paz. Yo no sé en qué temporada de tu vida estés, mi hermano, pero hoy es día de buscar el perdón de Dios. Hoy es día de hacer conciencia de lo que quizás estemos encubriendo, de lo que estemos huyendo, de lo que estemos ignorando, y que sea nuestra resolución esta semana buscar estar a paz con Dios, buscar el perdón de Dios que cubra nuestra transgresión, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Y si hemos pecado contra alguien, ir a pedirle perdón a esa persona también, para así poder estar en paz con Dios y con los hombres. Entonces, y solo entonces, nuestro Padre Celestial podrá derramar sobre nosotros, sus hijos, la felicidad que Él desea para nosotros. Sin pecados ocultos, sin confesiones por hacer, en plena paz. Eso lo va a ser lo bonito del cielo, que podemos estar en presencia de Dios, que ya no tendremos que ser como Adán y Eva, escondiéndonos o cubriéndonos con hojas de higuera, sino que podremos estar cubiertos de la bendición
del perdón, de la paz, de estar a cuentas con Dios. ¿Cuántos quieren estar a cuentas con Dios? Amén. ¿Queremos experimentar la bienaventuranza, el gozo de la salvación? Si es así, mis hermanos, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie en este momento y oremos para que el Señor nos dé tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Yo quiero creer, Señor, que hoy en esta mañana tú has hablado por lo menos a una persona aquí. Y el poder de tu Espíritu nos ha convencido, Señor, de que necesitamos de ti. De que necesitamos no solamente tu salvación, sino tu perdón, Padre. Porque tu misericordia ya nos ha librado de la consecuencia directa del pecado. Pero no podemos experimentar la gracia y el gozo de estar en tu presencia hasta que no reconozcamos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de ti, Señor. Muchos hemos vivido al igual que David, encubriendo nuestro pecado. Y por lo tanto no tenemos plenitud de gozo ni salvación. Sufrimos porque estamos pretendiendo ser algo que todavía no hemos recibido. Estamos buscando, Señor, la bendición sin buscar estar a cuentas contigo. Padre, por favor, Espíritu Santo, toca nuestro corazón, rompe las cadenas, rompe el engaño que quizás nosotros mismos nos hemos echado, de que es suficiente lo que hacemos, de que estamos bien, de que no necesitamos confesar, de que solamente va a empeorar las cosas, Padre. Y hoy nos acerquemos a ti y nos rindamos por completo para poder experimentar el gozo. Y así el mundo vea que hay poder en tu presencia. Bendice a tu iglesia hoy y tráenos de vuelta hoy por la noche para la vigilia, que podamos seguir continuando buscando tu rostro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor